Pasan tantas cosas, seguro que de esto no te enteraste. Nosotros te lo contamos aquí, en Desde Adentro, el espacio radial de la Asociación Civil Integración Solidaria. Invitamos a Aldo Avellaneda. Él es licenciado en Comunicación Social, docente de las cátedras de Teorías de la Comunicación Social 3 y Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo en la carrera de Comunicación Social, aquí de la Facultad de Humanidades, de la UNE. El 5 de mayo de 1818 nació en Prusia, nada más y nada menos que otro amigo de esta organización, que era el señor Karl Marx. Hoy que se cumplen 200 años de su nacimiento. ¿Qué queda hoy de Marx? Diciéndolo en pocas palabras, me parece a mí que no deja de ser una de las herramientas, a pesar de que han pasado 2 siglos, no deja de ser una de los instrumentos intelectuales con los que podemos pensar nuestro presente, ¿no? A la hora de pensar lo que está pasando internacionalmente, lo que pasa del 2008, la crisis de la subprime particularmente, ha habido un resurgimiento después de lo que fue la debacle de la Alemania Oriental y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ha habido un debacle, una caída bastante estrepitosa, ¿no?, del pensamiento del canon intelectual marxista durante todos los 90, parte de los 2000, y después vemos todo un resurgimiento, producto de una coyuntura a nivel de crisis internacional que ha supuesto lecturas novedosas y lecturas clásicas. Y nuevamente controversias, nuevamente disputas, nuevamente exégesis e interpretaciones sobre la obra de esta persona, porque al fin y al cabo no ha dejado de ser alguien que vivió desde 1818 hasta 1883, pero que de repente lo que ha escrito, lo que ha pensado, muchos hoy por hoy, entre los cuales me incluyo, consideramos que sirve alguna parte del pensamiento, quizá hay otras que deben ser discutidas, y eso está siempre a discusión, no es exégesis de un canon bíblico, pero que sirve, en definitiva, ¿no? Esa es la idea para pensar nuestro presente. ¿Qué podríamos discernir o qué podríamos identificar hoy en día que sirve de la teoría marxista? Sería un despropósito que yo pudiera decir qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Sin embargo, sí podría identificar cuáles son aquellos temas que están siendo recuperados en los últimos años, en la última década. Y repito, en buena medida debido a una situación de coyuntura internacional nuevamente bastante complicada. Primero, hay como un diagnóstico consensuado en buena parte de las ciencias sociales de que un modelo de acumulación de riqueza, producto de esta forma de organización social que nos hemos dado, tiene por contrapartida cuestiones que no estaríamos dispuestos a tolerar, ¿no? Entonces, un nuevo diagnóstico, que si bien ya clásico, por un lado, pero que resurge a partir de esta coyuntura. Ese diagnóstico está apoyado en parte en ciertas consideraciones sobre la acumulación de riqueza producto de este tipo de organización social, que tiene que ver con lo que Marx había denominado proceso de producción de valor y ley de tendencia creciente de capitalización de valores, que es básicamente la idea de que la tendencia constitutiva de nuestra forma de organización social es que aquellos, lo explico en términos no técnicos ni mucho menos, ¿no?, que aquellos que disponen de un capital y están de un lado del modelo del proceso de producción, es decir, lo que antes se denominaba burguesía, ya sea nacional o internacional, lo que muchos denominan capitalistas, no tienen otro modo de existir que una lógica de acumulación creciente. No existe una estabilización en una lógica de acumulación. Esa lógica de acumulación es creciente y ha llevado a, entre otras cosas, crisis como la última, la del 2008, que todavía venimos viendo sus coletazos, ¿no?, hasta hoy. De hecho, ayer han subido las tasas de intereses a un 40%, etcétera, etcétera, producto, de acuerdo a algunos integrantes del gobierno actual, a una situación internacional, ¿no? No deja de estar esto relacionado. Decía que ese diagnóstico parte nuevamente de algunos instrumentos que están en algunas obras de este autor, cuyo nacimiento hoy se cumplen, ¿no?, 200 años. Podemos decir entonces que
más allá de que aquellos que le gusta o comparten su teoría o su visión de parte de Marx, como aquellos que no lo bancan, que mucha gente ni siquiera lo ha leído, pero que critica, podemos decir que él, a pesar de que estamos hablando de de 1800, entre 1800 y 1900, entre 1800 y 1900, y estamos en un 2018 y las teorías del tipo se aplican, se aplican son reales, como lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica, como le pasa a Brasil, como le pasa a Argentina, como le está pasando a distintos países acá de Latinoamérica. Diría que fue un visionario para esa época. A ver, para ponerlo en algunos términos, aun cuando estaban otra tanda de gobiernos, sí, que básicamente gobernaron estos territorios durante el primer decenio de este siglo, gobiernos de tendencia de centro-izquierda, calificados, ¿no?, en términos peyorativos de populistas, etcétera, etcétera. Aún así, y aún en esos gobiernos, y más aún hoy, existe el peligro de que la lógica económica por la cual nuestros pueblos puedan desarrollarse no sea una lógica económica basada en una reprimarización de la economía. Esto quiere decir una lógica económica que no esté basado en la producción de productos primarios, es decir, que el campo vuelva a ser, por ejemplo, y no la industrialización. Tópicos como esos ya habían sido trabajados. El problema de una reprimarización de la economía como factor de estancamiento principal para la constitución de clases sociales que, de acuerdo a Marx, eran consideradas como clases sociales de avanzada. El proletariado, pero también la burguesía, porque para Marx, y esta es otra cuestión, ¿no? Uno lo que primero tiende a pensar, o a nivel de sentido común quizás, es que Marx y la burguesía no se llevarían muy bien, ¿no? Sin embargo, la burguesía ha sido considerada clara y explícitamente por Marx como una clase social revolucionaria. Claro. Sin la burguesía, lo que pasa es que la burguesía generó en términos de Marx, su propio sepulturero. Ese propio sepulturero que generó la burguesía en los términos de Marx fue el proletariado, ¿no? Sin capitalismo no hay sociedad laboral, sin capitalismo no hay clase obrera. El capitalismo se sostiene por una parte que no es contada en los cálculos que necesita el capitalismo para sobrevivir, que es la clase obrera. Esa sería como la ecuación, ¿no? Volviendo a algo que comentaba Graciela, recuerdo hace algunos años en el gobierno anterior, en el gobierno de Cristina Kirchner, una crónica que hacía un periodista de Todo Noticias. No recuerdo bien cuál era el contexto, pero participaba el ministro de Economía, Axel Kicillof. Y recuerdo como si fuera hoy que el cronista de TN repetía y repetía, decía, Kicillof, el ministro marxista. Y lo repetía y lo repetía. En ese momento por ahí me causó gracia. Y después entendí que en realidad, de algún modo, lo que se estaba buscando es estigmatizar, digamos, al marxismo y demonizar a ese ministro. ¿Existe también eso, una carga negativa hacia todo lo que tenga que ver con Marx? Lo que pasa es que el sintagma, estas dos palabritas, Karl Marx, ¿no?, está en el centro de nuestras disputas políticas de hace 200 años. Es imposible que no conlleve ese nombre y ese apellido una puja simbólica para ver cuando lo nombramos, cuando vos lo nombrás, lo acabás de nombrar, o cuando yo o ella lo nombran, de qué lado nos situamos del apellido, ¿no? Si nos situamos a la derecha del apellido o nos situamos en otro lugar del apellido. Yo creo que cuando lo califican a Kicillof de marxista, es un juego para decir, detrás de este gobierno hay un cuco marxistizante o cosas de ese tipo. Sin embargo, perdón, esto es lo último. Del comunismo, diría. Claro. Y de eso está lleno lamentablemente desde mi humilde punto de vista, de eso está lleno nuestra discusión política, de lo que se llama polémica, de lo que se llama chicana. Analíticamente decir el marxista Kicillof no contribuye a nada. Lo mismo digo yo para Sturzenegger o para alguno de este gobierno, ¿no? Inclusive invierto la carga de la prueba.
Si yo digo el neoliberal Pratt Guy, por más que yo pueda identificar, de acuerdo a sus trayectorias de formación, que pertenece a cuadros economistas que vienen de determinado lugar, formados, decir no necesariamente contribuye a un diagnóstico de nuestra situación económica, sino es más bien una caracterización de la persona, ¿no? Y eso en nuestra jerga de discusiones políticas lamentablemente sobreabunda quizás, ¿no? Bueno, volviendo al tema, yo creo que Marx es uno de los comodines, ¿no?, a la hora de entrar a esa jerga y con ese comodín estigmatizar, insultar, asustar, ¿no? Exactamente, ese término asustar, de meter miedo, y de un miedo que ni siquiera, miedo yo creo que porque ni siquiera los medios de comunicación hegemónicos que se encargan de eso, de constantemente repetir, y el que está del otro lado muchas veces ni siquiera sabe de qué se trata. No sabe, pero le asusta igual. Exacto, pero exactamente, le asusta igual. Y es una cosa constante y ni siquiera se conoce. Pero yo creo que en general se habla mucho, pero se ha leído poco. Entonces muchas veces los medios de comunicación, cuando arman debate o no o cuando o una entrevista o lo que sea, tampoco tienen ellos, yo no sé, leyeron nada más que la primera y la segunda página, sacaron una conclusión y con eso se quedaron. En algunos aspectos veo que es muy poco porque uno puede estar de acuerdo o no, pero hay cosas que plantea Marx que vos podés decir, no, mira, no estoy de acuerdo, pero se puede hacer de esta manera. No es no y no, esa negación de no, ¿entendés? Una consulta que tiene que ver con todo esto, y recordando que estamos a 200 años, ¿qué significa ser marxista hoy? Y deberían responderlos quienes se consideren, ¿no?, de esa Bueno, de esa pero usted manera. está acá, contésteme. Pero la condición para responder esa pregunta sería que yo me considere marxista. Yo no sé si la pregunta sería ¿qué es ser marxista hoy? Sino justamente aquello de lo que empezamos hablando hace unos minutitos, ¿no? ¿Qué del marxismo nos sirve hoy? ¿No? Y ponerlo, en lugar de identificarnos si sí o si no, directamente evaluar, bueno, sí, ¿qué del marxismo hoy merece ser recuperado y cuáles son aquellas cuestiones que, por X razones, nos considera que en principio nos podemos distanciar un poco, ¿no? Y entonces ahí cifrar los esfuerzos de nuestro debate en lugar de las identificaciones, ¿no? Que desgraciadamente muchas veces las identificaciones llevan por debajo las admoniciones, vos no sos, vos sos, vos no sos. Entonces, y ya se cambia el eje de la discusión y se vuelve, desde mi punto de vista, muy poco productivo, ¿no? Entonces, volviendo a lo de qué del marxismo podría ser recuperado, vamos a poner un ejemplo concreto. En Marx, fundamentalmente en El Capital, aunque también en otras obras anteriores, recordar, ¿no?, para quienes nos escuchan, Marx en vida publica únicamente el primer tomo del Capital, lo publica en 1867, el tomo 2 y el 3 son publicados por Engels de manera póstuma, ¿no? En esa obra y en obras pequeñas anteriores, Marx recupera algunas teorías económicas que básicamente pertenecen a autores que gustosos nosotros estaríamos de clasificarlos de la vereda de enfrente. Sin embargo, considera, aquí hay algo súper interesante y recupera. ¿Qué es eso que recupera? La teoría del valor trabajo. ¿Qué significa eso? Concretamente que en un proceso de producción lo que crea valor es el trabajo. Lo que crea un excedente de valor es el trabajo. Y el problema, lo que generalmente se entiende como plusvalía, lo que se ha entendido como plusvalía es que ese valor excedente que crea el trabajo es apropiado por alguien que no es precisamente el trabajador, ¿no? Eso es exacto. Entonces ahí, bueno, efectivamente, hemos de considerar que en determinadas zonas o segmentos de los procesos de producción que nos habitan, económica que nos habitan, ¿es el trabajo un factor inherente a la valorización de los productos o es otra cosa? ¿O es, por ejemplo, como lo llamaría la teoría marginalista económica del siglo XIX, que todos nosotros entendemos como la oferta de la ley de oferta y demanda? No, básicamente los precios fluyen
y fluyen sin mucho margen en función a oferta y demanda. Ya fue bastante craneado, ¿no? A finales del siglo XIX, en términos técnicos se llama teoría marginalista o después neomarginalista, que es el clásico ejemplo, es el primer vaso de agua después que vos llegás del desierto te va a costar $328.000. El segundo vaso de agua te va a costar $100.000. El tercero, ¿no? La variación del precio está en función de los niveles de oferta y de los grados de demanda que vos tengas, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos dos ángulos de la discusión. Efectivamente, ¿qué hace? Bueno, cifrar nuestros esfuerzos colectivos, individuales y colectivos, para decir, no sirve esto, hay que atender también a esto, me parece mucho más productivo que la discusión de quién es o no es marxista, ¿no? Entonces, hoy. Pasan tantas cosas, seguro que de esto no te enteraste. Nosotros te lo contamos aquí, en Desde Adentro, el espacio radial de la Asociación Civil Integración Solidaria.